esos tantos estudiantes que fue a la región de Montes de María y pues, se enamoró de la región. Y eso tiene mucho que ver pues porque estoy yo acá en este momento. Yo soy profesor de la universidad desde hace 1 año y medio, para los que no me conocen. Soy profesor de Derecho y dicto las asignaturas de Derecho Civil, Personas, Bienes y Obligaciones. Yo inicialmente entré a este territorio como parte de mi investigación de doctorado. Y esa investigación de doctorado consistía en revisar más o menos los aspectos formales y técnicos del debate sobre el acceso a la tierra en Colombia, un tema coyuntural, en específico en la zona de Montes de María. Mi trabajo consistió básicamente en una investigación de tipo etnográfico, es decir, ir y vivir allá. Pasé 16 meses en 3 espacios de producción jurídica diferente. Estuve trabajando dentro del Instituto de Desarrollo Rural, INCODER. Luego estuve con los compañeros campesinos desplazados de Santa Fe de Icotea, en María la Baja, y finalmente estuve en la vereda Líbano, en el Socorro Santander. Como fruto y resultado de estas investigaciones, iba a leer, pero simplemente lo voy a comentar. Una de las cosas que más me llamó la atención al entrar a estos territorios era la diferencia de percepciones en cuanto a lo que se refiere a, en general, a todo el tema de la legislación, porque si bien estoy digamos, de acuerdo con el compañero Wilmer de que no podríamos técnicamente hablar de un posconflicto en la región, sí, y yo soy un defensor de esta idea, sí podemos hacer referencia a políticas de justicia transicional desde hace por lo menos 15 años en esta zona. Empezando con la ley 387, en fin. Eso ha marcado y ha cambiado el panorama, el paisaje de lo que es Montes de María hoy, y también ha generado la creación de nuevos sujetos y nuevos espacios de interacción. Una de las cosas que más me llamaba la atención es que cuando yo entré a trabajar inicialmente con mi mentalidad de abogado, me interesaba hablar de justicia transicional, me interesaba hablar de medidas de reparación, me interesaba hablar de restitución socioeconómica y me interesaba hablar o entrar en comunicación con una serie de asociaciones de desplazados, ¿no es cierto? Resulta que el gobierno, como política general, desde muy temprano, en los 90, inició, digamos, este proceso de conformación de asociaciones de desplazados para poder interlocutar colectivamente con ellos. Sin embargo, grande fue mi sorpresa cuando entré por primera vez pidiendo los estatutos de la asociación, la lista de los miembros de la asociación, y resulta que para las personas con las que trabajaba, pues la asociación era un término mucho más flexible de lo que yo en mi mentalidad de abogado entendía, y así me pasó con muchas cosas, no solamente con la asociación legalmente constituida a la que muchos campesinos, por ejemplo, entran, participan, pero sus mujeres, por ejemplo, no se ven. Los trabajadores y operadores humanitarios generalmente no están conscientes de la cantidad de puntos ciegos y de, digamos, de problemas que hay en la diferencia de percepción, ¿sí? Mientras yo quería hablar de víctimas y de derechos humanos, la rutinaria, digamos, la cotidianidad de la gente iba por otros lados, ¿sí? Iba por otras preocupaciones. Y también la misma gente, cuando necesitaba hablar de ley de restitución o cuando necesitaba hablar de tierras, podía fácilmente hablar el lenguaje de las instituciones, el lenguaje que yo estaba acostumbrado a escuchar. Con eso en mente, y sobre todo en el tema de la tierra, que es un problema gigantesco desde el punto de vista legal y técnico, lo que en últimas yo me quería preguntar posterior a mi investigación es
sobre la pregunta de cómo explorar las complejidades que encierra este tipo de interacciones entre campesinos e instituciones. Y por instituciones me refiero no solamente a instituciones del Estado, sino también las instituciones no gubernamentales que llevan mucho tiempo ya presentes en la región. Y cómo convertir dicha interacción entre las instituciones, repito, y los campesinos en un catalizador para la consecución de transformaciones significativas en la vida de los pobladores rurales de María la Baja y en general de Montes de María, que les asegura el restablecimiento o el establecimiento de bases sólidas para la construcción de la paz, y una paz que todos esperamos y aspiramos a que sea prolongada y duradera en el territorio. Básicamente, aquí podemos hablar de Montes de María en cifras, y podemos, por ejemplo, hablar de que durante 1999 al 2008, según la información de Acción Social y el Observatorio de Derechos Humanos, la población desplazada en ese territorio llegó a constituir 35% de la población que habitaba en esas zonas. Podemos hablar también que no más en el año 2003 se llegaron a presentar 88.9 homicidios por cada 10.000 habitantes. Y también podemos hacer referencia a un problema que hoy está presente en Montes de María, que es el problema de la concentración de la tierra. Tiene uno de los índices de concentración de la tierra más grandes o más altos del país y está, digamos, desegregado en diferentes municipios. Entonces podemos ver que el coeficiente de Gini para Guamo, por ejemplo, es de 0.84, para María Baja también es altísimo, es de 0.78, de Zambrano 0.7, pero sin embargo hay una serie de problemas o de situaciones que esas cifras no muestran y esas estadísticas. Y básicamente para el espectador desprevenido podría pensarse que en Montes de María, digamos, para quienes, y creo que su generación no mira las cosas en términos tan simples sobre el conflicto político en Colombia, pero uno podría, digamos, desprevenidamente concluir que básicamente todo eso se presenta por una falta de ausencia del Estado. Yo los invitaría a que revisaran eso. ¿Por qué? Porque no creo que sea el Estado lo que ha faltado, en lo contrario, lo que pasa es que el Estado se ha llegado, pero ha llegado de formas múltiples y diversas, unas veces como fuerza armada, como antagonista, como sospechoso, unas veces como instituciones, como la Defensoría, la Personería, o incluso uno puede llevar el argumento hasta el punto de decir las prácticas clientelistas también son una manifestación de nuestro Estado y han llegado, ¿no es cierto? Entonces son muy diversas y muchas las formas como ha llegado el Estado a estas regiones. Y en particular yo me quiero centrar en la forma en que ha llegado el Estado desde el 2000 para acá. Y es que básicamente a la región han entrado una serie de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que hacen presencia en este territorio. Y muchas de esas organizaciones no gubernamentales suplen incluso la ausencia del Estado en estas regiones. Bien por la incapacidad institucional del Estado, bien por la falta de voluntad política. Pero sin embargo podemos, y yo los invito a que esa idea simplista de que es que el Estado no ha llegado, tiene mucho de largo y de ancho. El Estado ha llegado de forma muy fragmentaria, de forma posiblemente desarticulada, pero ha llegado. Y ha llegado también en la forma de intervenciones humanitarias, ¿sí? Y eso ha generado cambios sustanciales en el territorio. Yo creo que no podemos hablar de María la Baja o Montes de María hace 15, 20 años de la forma en como el territorio está presente en este momento. Hoy por ejemplo, es difícil encontrar un campesino que no haya mantenido cierto nivel de interlocución con instituciones a diferentes niveles, bien para, por ejemplo, demandar ayudas humanitarias, bien, por ejemplo, para asistir a talleres de capacitación y formación en derechos, o por ser beneficiarios de un proyecto productivo. De alguna forma ha tenido alguna participación.
Igual en este contexto, desde hace 15 años para acá, han surgido nuevos liderazgos, líderes que participan en eventos académicos, como ustedes se acaban de dar cuenta, foros regionales, nacionales, no solamente con un amplio conocimiento técnico de la ley 1448, sino también con un sólido proceso de formación política, ¿sí? Y son líderes que están adelante o llevando adelante sus agendas políticas e interlocutando a niveles nacionales, internacionales. Eso es una nueva realidad en el escenario de Montes de María. También se han abierto nuevos espacios de deliberación, no solamente entre líderes con sus compañeros, sino también con funcionarios, con visitantes, con digamos, personas que trabajan en las ONGs y también con estudiantes que van a hacer sus investigaciones allá. Eso es un escenario también muy diferente a lo que se venía presentando hace 15 años. Y en ese medio de ese paisaje rural también han llegado muchísimos documentos. ¿Y cómo es que esos documentos empiezan a circular en estos escenarios? ¿Y a qué me refiero yo con documentos? Pues básicamente cartillas, libros, memorias de encuentros, por ejemplo, cédulas, cartas de, por ejemplo, de desplazado expedidos por la personería, proyectos productivos, una serie de documentos también que ahora, por ejemplo, a mí me llama la atención, no encontré la foto precisa, pero hoy en día estos documentos están presentes allí. La gente se ha acostumbrado a llenar formularios, a poner huellas, a firmar, a trabajar con todos estos tipos de documentos. Entonces, muchachos, estamos muy lejos del imaginario del campesino y del campo como aquel sujeto de la sociedad precapitalista, ¿sí? Que nunca llegó, digamos, al capitalismo como tal, una concepción a mi juicio equivocada y mal interpretada del marxismo en general. También estamos lejos de ese campo como aquel rezago, digamos, o en donde nunca llegó a la modernidad. Hoy el campo es muy diferente, hoy el campo se presenta muy diferente. Y en esa medida el proyecto que yo les llevo a presentar es un poco, surge como en ese escenario. Y básicamente, ¿cuál es el proyecto? El proyecto básicamente busca desarrollar un nuevo modelo de intervención y acompañamiento sociolegal con comunidades vulnerables víctimas de la violencia en los Montes de María. El proyecto nace luego de yo pues regresar de mi instancia doctoral y básicamente nace de las comunidades con las que pues yo estuve viviendo un tiempo en la necesidad que tenían estas personas de que se les asesorara y se les prestara asistencia con la interacción de las instituciones encargadas de garantizar el restablecimiento socioeconómico. ¿Y esto cómo se puede traducir en otros lenguajes? Básicamente, uno de los grandes problemas es cómo, por ejemplo, demandar la ayuda humanitaria de emergencia. Y cómo, por ejemplo, interpretar una sentencia en donde, por ejemplo, le niegan la ayuda humanitaria de emergencia. O cómo interpretar una carta de la unidad de víctimas diciéndoles que ya no llegó o que ya no tienen más derecho a la ayuda humanitaria de emergencia. O cómo interpretar, por ejemplo, una carta en donde se les informa a las personas que han salido beneficiarias con un subsidio de vivienda para una adquisición de vivienda. Ese tipo de interacción y ese tipo de asesoría, lo que muchos consideran papeleo básicamente, es un tipo de asesoría de la cual están urgidos en la mayoría de casos precisamente por la falta de respuesta de las instituciones y por la forma en cómo se presenta esa interacción, que es básicamente a través del intercambio de papeles, ¿no es cierto? Entonces, en ese asesoramiento, digamos, entra la idea de construir una oficina en sitio. Ustedes ven aquí las imágenes de la oficina y básicamente esta oficina es construida conjuntamente con la comunidad en donde básicamente se trata de brindar asesoría
a las personas y el apoyo en la gestión para la reparación por su condición de víctimas, la dotación y suministro de servicios públicos, la atención a salud y otras actividades esenciales para mejorar la calidad de víctimas de sus miembros. A través de ese trabajo permanente y prolongado con este grupo, y esta es una de las asociaciones que hace parte de las OPDs de Montes de María, y en ese sentido yo considero el trabajo como complementario, porque es muy importante, digamos, esa lucha y esa, digamos, ese cabildeo a nivel nacional, internacional y regional que hacen los mismos líderes. Nadie está hablando por ellos, los mismos líderes están haciendo ese trabajo. Pero también es muy importante trabajar en el aspecto micro, de la microfocalización, de conocer, por ejemplo, las familias, los nombres de las personas de cada uno de los habitantes de esta comunidad y saber, pues, básicamente, cuáles son sus preocupaciones o cuáles son sus necesidades. Entonces la oficina se establece como ese punto de contacto que nos permita a nosotros interactuar y establecer un punto, digamos, de presencia permanente y física en el territorio. Pero no solamente busca la asesoría jurídica y legal con temas en general, con todo lo que se tiene que ver con la gestión, sino que se trata básicamente que mediante el trabajo y apoyo y acompañamiento, este proyecto busca complejizar, analizar y alimentar con observaciones más rigurosas desde lo micro la mirada de este grupo de campesinos o que este grupo de campesinos tiene acerca de su rol como ciudadanos y sobre su papel en la construcción del Estado. En otras palabras, y esta es la estrategia más interesante del proyecto, el proyecto trata a través del trabajo de empoderamiento y fortalecimiento de los miembros de la Asociación de Desplazados, en primera instancia y luego con otras asociaciones, buscar consolidar una propuesta de trabajo en el que sean las comunidades quienes definan el marco de su interacción con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Es decir, que definan cómo va a ser ese tipo de interacción. Y ya les voy a dar un ejemplo para explicarme mejor. Pero no solamente eso, sino que desarrollen estrategias en pro de lo que estaba hablando Wilmer hace un momento, de la generación y defensa de su territorio y finalmente que asuman la gestión de sus propios proyectos y su propio modelo de desarrollo. Esto entonces lo hemos resumido en 3 palabras: institucionalidad, territorialidad y desarrollo. Nos acercamos desde el proyecto a la construcción de estos 3 términos conjuntamente con las comunidades, y esto es muy importante, ahora que estaban mencionando el papel de la academia, con el fin no solo de lograr transformaciones significativas en la vida de estas personas, sino con el objetivo de contribuir a la teorización misma sobre estos conceptos. Es decir, a la vez que esperamos que la academia sea una herramienta importante para la reivindicación y las luchas sociales, también nosotros esperamos transformar la academia y transformar la forma como se ha teorizado sobre esos 3 conceptos. Entonces, básicamente en este segundo componente se trata de propiciar un intercambio de conocimientos y un intercambio de conocimientos horizontal y que sea construido entre académicos expertos, pero también las comunidades igualmente expertas en el desarrollo de estos 3 temas, vitales para la propia comunidad. En últimas, lo que quiere hacer el proyecto, como lo sostiene Falsborda, es que en nuestra academia, básicamente considera él, que es necesario que se definan nuevos paradigmas y marcos científicos que den cuenta de contextos geográficos, culturales e históricos concretos y superen definitivamente el eurocentrismo dominante en la producción de nuestro conocimiento científico. Entonces, dice así: es por eso que se requiere que nuestros científicos extiendan su acción en el sentido de contribuir a llenar los vacíos de conocimientos que nuestras comunidades pueden aprovechar en forma sustentable de esos recursos. Esto último implica que nuestros científicos difundan ampliamente los conocimientos que con tal fin obtengan y los pongan al alcance de las comunidades rurales y urbanas, quienes, apoyadas en tales conocimientos de suyo, contextualizados con las realidades locales y regionales, puedan resolver las dificultades que en un momento dado las agobien.
Entonces, básicamente esta es la posibilidad de poner horizontalmente tanto el conocimiento experto de la academia como el conocimiento de las comunidades locales y ponernos a dialogar sobre construcción o vaciar o llenar mejor de contenido esos tres conceptos que consideramos claves para la posibilidad y para asegurar un bienestar y un buen nivel de vida a sus futuras generaciones. Así se ha marcado, digamos, este tema. Entonces, en cuanto a la institucionalidad que busca el proyecto, pues básicamente identificar las bases con las que opera la lógica institucional de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, es lo que me he referido, saber cuáles son los puntos ciegos y experiencias que la lógica institucional no puede dar cuenta de o no incluye dentro de sus interrelaciones con la comunidad, y qué tipo de relaciones con las instituciones quieren y buscan los propios campesinos. ¿Cuál debe ser el rol de los campesinos y su posición frente a este tipo de interacción de manera que no terminen o bien presos del paternalismo y el asistencialismo tan presentes en este tipo de interacciones? Y es la idea de que a las comunidades llegan, y ellos mismos son críticos de eso, las comunidades llegan y la idea es ver a ver qué nos va a ofrecer esta organización, qué nos va a traer, ¿no es cierto? Y se ha alimentado, digamos, esa lógica asistencialista. Pero entonces la idea es trabajar con las comunidades para definir qué tipo de interacción con las instituciones se debe tener, porque no queremos ni el asistencialismo y paternalismo del Estado, pero tampoco estamos buscando un alejamiento de dicha interacción, cerrando toda posibilidad de interlocutar con agentes externos a su comunidad o básicamente desconociendo la legitimidad del Estado. Podemos trabajar en la forma en cómo se debe interactuar con las instituciones sin que represente o un asistencialismo o básicamente una comunidad autosostenible que no dependa ni requiera del Estado. La apuesta es por la institucionalidad, pero lo que tenemos que discutir es las condiciones de cómo se va a llevar a cabo esa institucionalidad. En segundo lugar, y ya voy a terminar, se requiere de definir la territorialidad. ¿Y qué es territorialidad? Pues se requiere dar cuenta del territorio y garantizar su preservación y defensa frente a la creciente amenaza de la modernidad capitalista, que ciertamente ya lo han mencionado acá, como la agroindustria, digamos, ha llegado y ha permeado e invadido esos territorios. Pero considero yo que se requiere trabajar conjuntamente en un desarrollo de nuevas epistemologías, ¿sí?, que abran nuevos espacios de conceptualización sobre el territorio, y eso lo tenemos que hacer juntos, ¿sí?, que trasciendan, por ejemplo, el derecho superficiario de la tierra, o el derecho de la propiedad inmueble, y que brinden soluciones a los graves daños ocasionados al territorio que en este momento ni la ciencia ni la tecnología que hemos desarrollado ha logrado resolver. Y era lo que decían hace un segundo. Nunca anticipamos el calentamiento global, y sin embargo ahí está, y no tenemos los recursos ni el conocimiento científico ni tecnológico para hacer frente a él. Necesitamos replantearnos la forma en cómo estamos construyendo el conocimiento y haciendo ciencia. Y eso es un objetivo que busca este proyecto. Y finalmente, en cuanto al desarrollo, obviamente está muy claro que este tipo de desarrollo que se busca a través del proyecto dista mucho de aquel modelo que asume el desarrollo como el proceso por el cual sociedades del tercer mundo buscan que se les den condiciones que caracterizan o que se den las condiciones que caracterizan a los países desarrollados en términos como industrialización, urbanización o alto nivel de educación o tecnificación de la agricultura. El tipo de desarrollo que tenemos que trabajar hoy, o mejor, ese tipo de desarrollo del capitalismo moderno está llevando a consecuencias desastrosas dentro del mismo territorio, y no hay más que ver por lo menos el proceso de La Palma y de La Teca. Pero entonces el tipo de desarrollo que buscamos avanzar va más de acuerdo con los planteamientos del economista Amartya Sen, en el sentido de que el desarrollo debe propender por la libertad individual, y en sus palabras cito:
Una concepción satisfactoria del desarrollo debe ser o ir mucho más allá de la acumulación de riquezas y de crecimiento del Producto Nacional Bruto, y el desarrollo tiene que ocuparse de mejorar la vida que llevamos y las libertades que disfrutamos. En esa medida, el proyecto busca avanzar en la construcción de un modelo de desarrollo que tenga sentido para las propias comunidades, que invite a su participación y a la apropiación creativa de formas de desarrollo alternativos, que incluso subviertan las metas previstas en modelos de desarrollo tradicional. En conclusión, el proyecto busca, a través de brindar asesoría y acompañamiento a las comunidades, prioritariamente en temas legales, busca también abrir espacios para el intercambio de conocimientos y la formulación de modelos endógenos y contextualizados que permitan una transformación tanto de las realidades cotidianas de las comunidades que acompaña, como una transformación en los presupuestos epistemológicos y la forma como hasta el momento se han teorizado los conceptos fundamentales que los guían: desarrollo, territorialidad e institucionalidad, para de esta manera contribuir a la paz duradera y sostenible en la región y en el territorio. Gracias.